El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Buenas tardes, tengan ustedes, amigos, bienvenidos a Wicca Radio México. Hoy, como un ejercicio de comunicación, como una parte divertida y una parte de convivir con otros compañeros que se dedican a esto. Hace unos días me entrevistaron de Camino Astral Media, Rich Osorno, amigos que hacen también programas de radio. Y creo que fue interesante la charla, fue muy enriquecedora y me sentí muy honrado de que me invitaran a platicar con ellos. Entonces les voy a dejar aquí, voy a editar toda esta entrevista que me hizo Rich para pasárselas a ustedes y espero que les guste. Nos vemos la próxima semana en Wicca Radio México. Los dejo con la entrevista de Rich Osorno me hizo en Camino Astral Media y sigan también Camino Astral Media. Cuídense mucho. Y amigos de Camino Astral, bienvenidos una semana más aquí a su programa Camino Astral, expandiendo sus horizontes. Como cada semana estamos aquí para acompañarlos con un clima primaveral medio loco, porque de repente llueve, de repente hace calor, de repente el sol está horrible y de repente está aguacerea, ¿no? Entonces, pues estamos aquí, bienvenidos una vez más. Y bueno, pues hoy vamos a estar con un invitado que nos va a hablar de algo padrísimo, porque ojo, a ver, y es justamente lo que hablaba ahorita antes de entrar al aire con el invitado. De repente las runas se malentienden. ¿A qué voy con esto? O sea, sí se usa para lectura de runas como un oráculo, sí funciona, pero tiene mucho más cosas y de repente por ahí incluso yo le platicaba que con una persona le decía es que las runas pueden ser peligrosas si no se saben usar. Entonces vamos a hablar justamente de las runas, de los niveles de las runas, y para eso está con nosotros Mau de Wicca Radio México. ¿Cómo estás, Mau? Buenas tardes. ¿Cómo está, Rich? ¿Cómo han estado? Qué gusto, bien, gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad es que tenemos muchas dudas, sabemos que contigo las vamos a resolver, así que bienvenido aquí a Camino Astral. Pues muchas gracias, aquí estamos, pues vamos a hablarle de las runas, que como dices, no es tan fácil, es un caminito complejo, pero vamos a tratar de entender lo más que se pueda. Así es. Pues bueno, a ver, cuéntame un poquito, porque, a ver, si todo mundo sabe el clásico, te leo las runas, te hago tirada, ¿no? Pero, por ejemplo, aparte de eso, las runas siguen siendo símbolos y son símbolos que tienen un cierto poder. Siguen siendo poder desde destructivo, sanativo, a lo mejor de meditación. Pero en sí, a ver, empecemos por lo básico. ¿Qué son las runas y cómo funcionan? Ok, las runas es un sistema de símbolos, es prácticamente el alfabeto nórdico, sí, es el alfabeto de los hombres del norte. Agua, siempre dicen las runas vikingas. Los vikingos no existen, los vikingos, no es vikingo. Haces el vikingo, que es diferente. El vikingo es aquel que sale a asediar. Entonces no eres vikingo, haces el vikingo, sales a asediar. Entonces, más bien ellos se denominaban, ellos jamás se llamaron a ellos mismos vikingos, ellos se llamaban los hombres del norte. Este alfabeto, este símbolo se ocupaba, no nada más era una parte de alfabeto, sino eran símbolos sagrados, eran símbolos que se ocupaban para marcar en piedra
en huesos, en lugares, había mucha de esta parte de estas símbolos sagrados, ¿sí? Y curiosamente, a pesar de que es un alfabeto, ¿sí? Muy pocas cosas tenemos en la actualidad de información acerca de, porque ellos casi no escribían. O sea, lo que conocemos de las escrituras rúnicas eran porque eran lugares donde marcaban propiedades, donde hacían hechizos, maldiciones, donde ponían cosas, pero lo que conocemos nosotros de estos hombres del norte vienen de muy pocas fuentes, sobre todo de las Edas, ¿sí? Que son estas compilaciones de historias. Tenemos prácticamente 3 informaciones de diferentes fuentes, que son las Edas prosaicas, las poéticas y las históricas, ¿sí? Que prácticamente están escritas por sacerdotes católicos que nos platican acerca de lo que vivieron con ellos en Inglaterra. Todo mundo ha visto la serie de Vikingos, me encanta, Sí. Tiene una como serie es maravillosa, pero de histórico no tiene nada. De histórico tiene un 7, le pongo un 6, un 7, porque sí aparece, sí, pero que sea literal, no, o sea, sí, no se conocieron, Ragnar y Rollo no se conocieron, la guerra de eso, o sea, sí, pero adaptaron todo para poder hacer una novela que la cuestión práctica no importa. Yo creo que nos refleja una realidad de estos hombres, ¿sí? Que eso es, al fin y al cabo, lo que es importante. Nos llevan un entretenimiento y nos pintan un pueblo que es difícil entenderlo porque es un pueblo que vive muy al norte, con condiciones climáticas muy adversas, y que esta cuestión de, porque nosotros tenemos la idea del vikingo con cuernos, agresivo, enorme. Sí, esa idea del vikingo con cuernos, bueno, para mí es un dolor de cabeza así horrible. Y eran básicamente campesinos la mayoría del tiempo, pero esta idea, tienen un concepto, que ahí entran las runas, tienen una idea de poder convivir, poder manejar una sociedad muy unida, muy estructurada, a través de lo que le llaman las 9 nobles virtudes, ¿sí? Y eso es lo que le va a dar una cohesión al pueblo nórdico, que le permite precisamente llegar a haber conquistado, llegar a Inglaterra, llegar a Francia, llegar hasta los países árabes, ¿sí? Y tener una suerte de que en todo el mundo en esa época, estamos hablando de más o menos de los 800, 900 hasta el 1300, donde eran, súper temidos, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque este pueblo, si la tenía de perder con el clima que tenía, decía, yo voy por todo. Entonces decían que cuando peleaban eran tremendos, y cuando ellos no tenían, las mujeres estaban detrás, porque había esta parte que no es como lo pintan, esta parte de igualdad y todo eso, pero sí existía, no un machismo, existía una parte de virtudes, y esta parte de mentalidad que tenían para poder enfrentar, porque ellos decían, todo el clan tiene que trabajar juntos. Aquel que no trabaje, hay una de las virtudes que me encanta, que se llama la laboriosidad. Si no participas, papá, compartiendo, pues entonces no sé qué estás haciendo. Eres un estorbo, bye, adiós, ¿no? La hospitalidad es otra de sus nobles virtudes, porque decían, quien llegue tiene que ser atendido. El clima es tan adverso que había esta parte. Además que había una consideración mágica, ¿no, Rich? Que decían, Odín, siendo Odín, podía disfrazarse de cualquier caminante. Entonces, cuando llegaba un extraño, atiéndelo bien, no vaya siendo que es Odín, ¿no? Sí, tal cual. Porque aparte también hay leyendas de que cuando Odín no lo tenían bien, también era medio vengativo el hombre. Entonces, justamente... Odín es una figura, y bueno, para hablar de las runas tenemos que hablar de mitología, ligero. No pesado, porque lo que te decía, Rich, es entender la mitología nórdica es complicado, ¿sí? Pero vamos, sabemos o tenemos una influencia muy fuerte de
esta parte mitológica nórdica gracias a Marvel, muy distorsionada, ¿sí? Porque nada más conocemos básicamente a 3, 4 personajes. Odín, Thor, que me lo ponen como el más... Sí, es un güero, o sea, y perdón, pero por ejemplo, para los que les gustan los videojuegos, está más históricamente correcto el Thor de God of War. Ese sí es más el estilo nórdico, bueno, más el estilo de los hombres del norte, pues. Sí, tienes imágenes, o sea, se les pasan por el arco del triunfo otros dioses que son a veces hasta más importantes, como Frey, tienes a Baldur, tienes a Heimdall, o sea, hay mucho, es una mitología muy abundante, ¿sí? Tienes una influencia importantísima en la parte de multiversos. Antes de que Marvel lo hiciera, la mitología nórdica ya entendía esto de los multiversos, porque en un solo árbol, es un árbol cósmico simbólico, que es el Yggdrasil, existían dentro de ese árbol 9 mundos, ¿sí? Entre el Midgard, el Asgard, el Jotunheim, el Helheim, el Svartalheim, tenemos muchos mundos, ¿sí? El mundo de los gigantes, el mundo de los elfos de luz, los elfos de oscuridad, el mundo del fuego, el Spelheim, en fin, tienes una riqueza cultural muy importante. Total. ¿Sí? Muy importante. Entonces, hay que entender. Ahora, si bien esto que decimos de las runas son símbolos, también tenemos una complicación, Rich, enorme, que dices, muy bien, vamos a hablar de runas. ¿De qué runas quieres hablar? Sí. Porque está el Furtak antiguo, ¿sí? Las runas antiguas, el Furtak joven, el Furtak islandés, o una invención por ahí de el grupo de gente de ¿cómo se llama? De Wicca nuevo, sí, los de Gardner, ¿no? Justamente. De Gardner, de Gerald Gardner, de esta gente, empieza a ser las runas de la bruja, que nada que ver con las runas reales, ¿sí? La primera consideración que hay que hacer es que las runas, el Elder Furtak, o las runas, se llama Furtak porque son las primeras letras de las primeras 6 letras, ¿no? Que es Fehu, Urus, Turiguas, Ansus, Raido, Kenaz, ¿sí? Sale Furtak. Elder, de Older, o sea, estamos hablando de estos anglicismos, ¿sí? El viejo alfabeto que utilizaban los hombres del norte. Normalmente lo ocupamos, son 24 runas, más si de repente quieres ser tolerante, vas a aplicar una nueva, que es una en blanco, que es la del destino, la runa de Odín, si quieres. Sí, porque aparte esa realmente se metió hace relativamente poco, o sea, puede funcionar, pero tiene poco de haber entrado a las runas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De hecho, a pesar de que tiene una raíz antiquísima, o sea, estamos hablando del siglo del 800-900, Elder Furtak, ¿sí? Rápida, o sea, las empezamos a aplicar como una cuestión esotérica y todo eso, con personas que empiezan a escribir acerca de la posible utilización de esto apenas hace menos de 100 años. O sea, realmente es muy poco el tiempo que llevamos utilizándolo para esto. Pero este es el Elder Furtak. Después empieza a reducirse o a aumentarse las runas porque esta gente del norte empieza a convivir ya. Acuérdense que llegan a invadir y a dominar ciertas áreas de Inglaterra, ¿sí? Y entonces, pues necesitan comunicarse o poner cosas, entonces estos símbolos ya no les alcanzan y tienen que modificar y hacer el Furtak joven, ¿sí? Y entonces por eso están las modificaciones, porque no escribían tanto, vuelvo a repetirlo, tenían una escritura para llevar registros, todo eso. No es un pueblo que tenga, igual los celtas, no tienen como una gran afición para escribir o narrar lo que les pasa, ¿no? Casi todo es oral, ¿sí? Entonces, pero eso sí, es importante. Cada uno de estos símbolos tiene una fuerza, tiene una potencia, tiene una energía, tiene una... Tú no puedes entender la runa, tú tienes que dialogar con la runa, ¿sí?
Entonces tienes que entrar a un concepto, ¿sí? Que te inunda cada runa, ¿sí? Ahorita dijiste algo bien importante, porque también, por ejemplo, digo, hablando de runas, incluso hablando de tarot, la gente tiene esta mala costumbre de tengo mi librito, me aprendo el significado y listo. Cuando no es así, hay que evaluar la carta, hay que sentir la carta, hay que hablar con ella. Igual las runas es el mismo procedimiento, digo, cuando usamos oracularmente. Me imagino que usándolas mágicamente todavía es todavía más fuerte, ¿no? Todavía más. Exacto. Todavía Sí. más. O sea, tanto, digo, yo doy clases de tarot, también doy clases de runas, también doy clases de Wicca, en fin. Pero, digo, nada más llevo, no me gusta mucho decirlo, Rich, porque me balconeo, pero simplemente llevo 40 años en esto. Poquitos. Poquitos. Ok, entonces, sí hay que meterse porque, sí, efectivamente, son arquetipos. Y, por ejemplo, si tenemos una runa, Feju, vamos a poner Feju. Feju significa el ganado, significa la riqueza, pero no es esta riqueza que podemos decir que se avala, no es dinero, sino estamos hablando de una energía circulante de bienestar, ¿sí? No es esta parte de dinero que yo guardo, sino es esta parte de todos los días estoy ¿Abundancia? generando, todos los días estoy, no es abundancia, es todos los días genero. Ok. ¿Sí? Es esta energía circulante, es este valor personal, no es dinero, es esta energía que fluye y me da, ¿sí? Este beneficio de ganar, ¿sí? De tener esta riqueza por lo que hago, no por lo que acumulo, ¿sí? Entonces, como eso, todas las runas, ¿sí? Tienen una parte interesante en el hecho de, así como en el tarot existe el ver la carta al derecho o al revés, que tienen significados no siempre opuestos. A veces ves la carta en la luz, a veces ves la carta en la sombra, la parte positiva y la parte negativa. En las runas pasa algo interesante. Muchas runas al derecho o al revés son exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta parte de positivo o negativo se intuye también, no es claro. Entonces hay que saber distinguir qué es lo que nos están hablando las runas. Tenemos que entrar a una parte. Yo no soy un lector de runas, soy un intérprete, soy un dialogador de las runas, ¿sí? No me vuelvo pues aquí dicen las runas, no, es la energía me está enseñando. Aquí en las runas es, si bien conociendo las dos partes, desde la parte oracular, Rich, vamos a decir, y lo voy a hacer como coloquial, las runas son más chismosas. Las runas se meten hasta la cocina, las runas, tanto simbolismo y tantas cosas, y como lo manejas todo eso, te adorna mucho la lectura oracular. Sí. ¿Sí? Y las runas no, las runas es muy directo, muy claro, muy prácticas. Muy al grano. No es a lo que va, ¿sí? De alguna manera las runas tienden a ser como oscas en este sentido. Una de las cosas que habías comentado ahorita que empezamos es muy cierto. Las runas no son para jugar, no es para... No, estás manejando una energía que es viva. Tú te cuelgas una runa, no importa si crees o no, la energía está. Es igual que un cuarzo, ¿sí? Que es muy diferente a que si me cuelgo una medallita, porque mientras yo no le doy un simbolismo a esa medalla, es un pedazo de metal, ¿sí? O sea, perdón, pero si yo me cuelgo un símbolo X, no quiero entrar en polémica, pero si tú pones una medalla de algo, no sé, un tetragramatón, o tienes un triskel, una triqueta, tienes que entender qué es y tienes que darle tú esa energía para que de alguna manera te sirva. ¿Sí? No así, si tú te cuelgas un cuarzo, el cuarzo va a funcionar. Creas o no creas, funciona porque de alguna manera tiene hasta una cuestión científica, piezoeléctrica, de equilibrio de energías. O sea, la runa es igual, creas o no creas, esa energía
ese símbolo tiende a emitir y a tener como esta consecuencia, aunque no sepas qué es. Por eso lo que dices es muy cierto, ¿sí? Si yo me tatúo una runa, aunque yo no sepa lo que es, o yo creo que esta runa es muy buena, pero me puede traer unas consecuencias terribles, ¿sí? Sí. La energía está plasmada. Entonces, por eso tienes toda la razón, Rich. Las runas hay que entenderlas muy bien y tener respeto. Ya cuando llevas mucho tiempo y ya entiendes, ya dialogas con la runa, ya haz lo que quieras, ¿no? Sí. Mientras, ten cuidado. Sí, porque aparte, ojo, son símbolos que al final del día luego no se entienden. O sea, a ver, y esto es importante, y ahorita Mau tú nos lo dirás, pero creo que algo que la gente todavía no acaba de entender a pesar de tantos años, es que, a ver, el haberme leído un librito de runas, un librito de tarot, un librito de lo que sea, no te convierte en una persona que ya experta. Esto es trabajo de años de estarte comunicando con la runa, de estarla entendiendo, de conocerla en todos sus niveles, de saber sus alcances y también su parte negativa, ¿no? O sea, porque tiene esta parte caótica también que no quiere decir que sea mala, es muy necesaria. Tenemos runas que son, entendamos desde este punto de vista, turisas. Ujú. Turisas le llaman la espina, es el caos, la confrontación, es la fuerza caótica que necesitamos para evolucionar, ¿sí? Okay. A veces necesitamos caer en esta noche oscura para poder evolucionar, pero nadie quiere estar en una noche oscura todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, maneja turisas cuando sea necesario, no me estés invocando turisas si no hay necesidad, ¿sí? Porque si no es como ser un poquito masoquista y aprender a fregadazos porque quieres. Sí, tal cual. Sí, o ¿No? sea, te puede servir para darte un empujón a salir de algo complicado, a salir de esa área de confort, pero estar toda la noche en el aguacero y en la tormenta de noche no siempre es agradable. Exacto. O sea, a veces sí, está bien. Isa, la runa Isa, que es el hielo, el congelamiento, esta parte de detenerse, esta parte de alto, pero muchas veces es paciencia, es detente, no te alebreces y ten la paciencia de entender primero antes de avanzar, pero si no sabes manejar Isa de una manera inteligente, puedes bloquear tu camino, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, hasta ahorita, Rich, de lo que hablamos es, las runas tienen 4 niveles esenciales. Uno es un alfabeto, puedo aprender, y de hecho es muy recomendable que aprendas a manejarlo como un alfabeto alterno, saber escribir. Yo en Círculo Wicca de México teníamos como consigna escribir nuestro libro de sombras en rúnico, ¿sí? No cualquiera iba a entenderlo, ¿no? Es una y era buena una idea. manera, y era una manera de practicar, pero es saber escribir, pon tu nombre en rúnico, pon el nombre de, ¿no? Entonces, es bonito, pero es algo muy sencillo, ¿sí? 2 es esta parte oracular, ¿no? La parte oracular es importantísima desde el punto de vista de lo que tú dices. Yo he visto, y perdón, sé que no es como correcto, pero yo he visto cursos de runas que dicen en 2 sesiones ya estás. No se trata de, ahí te digo lo que significa, ya otra cosa y ya me voy. Sí, te doy un PDF con los certificados y vámonos, ¿no? Y vámonos. No. O sea, para que tú puedas asentar las runas, por lo menos necesitas unas 7 sesiones. Sí. Por lo mínimo. menos. Yo creo que te estás yendo muy bajo. No, estoy yendo muy corto. Sí. Porque hay que entender que las runas tienen una estructura. Las runas están divididas en 3 grupos que se llaman los Aet, ¿sí? En plural se dice Aetir, pero es el grupo de las runas que tienen que ver con la parte del nacimiento, la materia, la esencia, la parte natural, lo que me rodea, ¿sí? Otro va a ser las runas o el trabajo de los conflictos, las pruebas, la conciencia, es el reto, es la transformación.
Y la última, el grupo, el último Aitir, ¿sí? Es el de la conciencia y la herencia sagrada. Todas las runas juntas me están hablando de un camino de iluminación, ¿sí? O sea, soy humano, soy hombre, me hablan de riqueza, de movimiento, en fin, de todo lo que rodea el mundo material donde vivo. El segundo grupo me dice, sí, pero ahí te va, necesitas pasar pruebas, necesitas sufrir, necesitas pasar, necesitas transformarte. Y al final viene el último grupo, que es entrar en la herencia divina, en esta iluminación, en esta parte de tener ciertas runas que van a despertar en mí esta iluminación, ¿sí? Como Otila, ¿sí? Que es esta runa que representa todo lo que merezco por derecho divino, todo lo que saco de lo que he logrado por mi camino espiritual, ¿sí? Las runas tienen un simbolismo y tienen una parte que a mí me gusta mucho, porque Odín, siendo el padre de los dioses, él mismo, y hay una oración donde dice Odín, yo siendo el padre, yo me sacrifico y yo me ofrezco yo a mí mismo como sacrificio para tener la sabiduría de las runas. Acuérdense, Odín, para conocer las runas, para obtener la sabiduría de las runas, tiene que colgarse 9 días, 9 noches del árbol del Yggdrasil, ¿sí? Colgado del pie, atravesado por el Gungir, por la lanza sagrada, ¿sí? Y además estar 9 días, 9 noches, y además de eso, tiene que ir al pozo de Mimir, ¿sí? A arrancarse un ojo y darlo como ofrenda para conocer todos los secretos de las runas. De hecho, ahorita dijiste algo bien importante. A ver, y esto es en cualquier tipo de conocimiento espiritual, sin importar qué creencia tengan. El conocimiento tiene un costo. Y el costo justamente, o sea, aquí con la historia de Odín es lo más claro, ¿no? O sea, a ver, ese fue el costo, fue sufrimiento, fue no dormir, fue estar de cabeza, fue un montón de cosas, ¿no? Fue incluso el sacarse el ojo, porque aparte, pues ese ojo no lo recuperó, lo aventó al pozo y pues ahí se lo quedaron, ¿no? Entonces, literal, todo conocimiento tiene un costo y tiene un intercambio equivalente, ¿no? Exacto, y aquí hay una cosa que hay que reflexionar. Si a Odín, siendo el padre de los dioses, se tuvo que sacrificar y pasar todo eso, yo como simple mortal, ¿cómo voy a pensar que en 2 clases voy a conocer todo lo de las runas? O sea, por favor. Sí, efectivamente. ¿No? O sea, ¿de qué privilegios gozo? ¿No? Entonces, sí es importante, digo, siempre va a estar Odín representado con un ojo parchado. Aunque sea, acuérdate de Anthony Hopkins en las de Marvel, pero en todas las representaciones que veas a Odín está con un ojo parchado. Siempre lo verás con sus 2 cuervos, Hugin y Munin, con sus 2 lobos, con su, ¿cómo se llama? Lanza, el Gungir, ¿sí? En fin, hay una serie de simbolismos interesantes que hay. Digo, a mí donde más se me retorció el estómago fue con la película del Ragnarok, que no tiene nada que ver con lo que es el Ragnarok, y que además el Ragnarok, el día como del juicio final, es donde ahí todos terminan muertos. O sea, es una de las partes épicas, mitológicas, en el cual nadie se salva. Odín, Thor, Fenrir, Juggermaunder, todos mueren. Todos mueren, pero no es esta parte terrible, sino es esta parte importante de la mentalidad norte, ¿sí? Todos vamos a pasar y todos vamos a sufrir, pero todos vamos a llegar a volver a tener este ciclo de renacimiento. Es Memento Mori, un poco adelantado a su época, pero Memento Mori. Claro, no, y además te voy a decir una cosa, que es la exacerbación de esta frase de hoy es un buen día para morir que tenían los celtas, en la parte nórdica lo tenían 9 veces más. Sí. Digo 9 veces más porque todo lo que es celta es 3 veces 3 y cosas por el estilo. En la parte norte es 9 veces 9, ¿no? Sí. Es como este número mágico del 9 en los nórdicos. Es importante y es interesante
el ver cómo las runas empiezan a tener una influencia importante energética con nosotros, ¿sí? Correcto. La parte alfabética, la parte... Entonces, y además tiene esta parte importante, la parte... lo que es talismánica. Nos podemos colgar las runas. Digo, yo aquí tengo mi Bin Rune. Sí, que aparte, ojo, nada más para los que no saben, la Bin Rune es como una combinación de varias runas. Es una combinación de varias runas. De hecho, todo mundo en su celular tiene una Bin Rune, que es lo que es el Bluetooth. Bluetooth es la inicial, es la letra HB, ¿sí? Harald Blåtand, que es precisamente el rey Harald, que es el que unificó las tribus nórdicas, y precisamente por eso se le puso, a él se tenía el sobrenombre de Bluetooth o colmillo azul, porque seguramente en alguna batalla le dieron un golpe y se le pudrió el colmillo y lo tenía azul y por eso lo llamaban así. El gringo, el americano, es muy chistoso para dar nombres, se les ocurren cosas y nosotros lo nombramos sin entender que de repente son unas cosas muy sacadas de la mitología y de la historia. De la mitología, de la historia, del absurdo. O sea, Sí, digo, tú sabes de tecnología y hay una parte dentro de las computadoras, cuando arranco la computadora, que se llama el boot sector, ¿sí? El sector de la bota, porque dicen que una persona se puso tan fuerte y tan rápido la bota que solito se cargó poniéndose la bota. Por eso es como es el sector que hace que todo arranque, fue tan rápido que solito se levantó, esa es la bota del sector. Es estas curiosidades de los americanos poniendo eso. Bueno, cuando nosotros empezamos a estudiar, o cuando yo doy las clases de runas, a mí lo que me importa, a mí lo que me interesa, es que la gente se compenetre en esta energía, ¿sí? Porque el leer el librito, sin tener la guía, sin tener la experiencia, sin tener la retroalimentación, vas a dar tumbos y no vas a avanzar y te puedes confundir mucho, ¿sí? Lo primero que hay que hacer cuando compras un tarot, unas runas que traen instructivo, es agarrarlo y tirarlo, ¿sí? Porque Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque aparte, ojo, regularmente, y esto se los puedo decir porque lo he visto en un montón de tarots que tengo, literal, el manual lo bajan en internet, es uno genérico para todos, que tiene cantidad de errores de ortografía y de errores de redacción. Entonces, eso no sirve, a menos de que sea muy especializado, eso no sirve. Y de conceptos, tiene unos errores de conceptos también terribles, pero bueno, no importa. Aquí la idea es, si quieres aprender, aprende, pero aprende en un círculo donde puedas expandir el conocimiento a través de la experiencia, el convivio y la retroalimentación. No es, y aguas, siempre lo he dicho, no es que yo sea el experto número 1 de runas, sino sé vivir las runas, que es diferente, ¿sí? Yo estoy muy orgulloso desde el punto de vista de que cuando doy el curso de runas, la gente tiene experiencias muy interesantes, ¿sí? Es muy diferente al tarot. Tú lees el tarot y sí pasa de, oye, hice la meditación con la carta del mago porque me siento identificado y me trajo mucho, ¿sí? Eso pasa con el tarot, de que puedes identificarte con una carta o me dicen, la soñé, ¿sí? Pero en runas, ¿sí? Pasa mucho que yo les digo, hagan una meditación diaria, metan en su bolsa de runas, agarren, saquen una runa, la ven y la van a traer consigo si van a trabajar con qué es lo que les trae esta runa. Y hay personas que me dicen, lo que saqué, viví la experiencia de esa runa, ¿sí? Viví esta parte y fue coincidente, lo que sea. Entonces les digo, aquí no hay coincidencias, ¿sí? Entonces tenemos esta parte y esta parte, también esta parte que es como la mágica, esta parte talismánica de las runas, que de repente dices, bueno, pero hay que traerla.
aguas, es una magia muy práctica, porque muchas veces no necesitas hacer la runa, lo que necesitas es trazar la runa. Sí. Y ojo, tampoco, porque estamos acostumbrados a saco mi varita, mi átame, y no, lápiz, pluma, incluso tu dedo así En tu funciona. dedo, agarra, salte de tu casa y dices, ¿sabes qué? Ahorita la situación está bien, salgo de mi casa y voy a marcar afuera de la puerta de la casa, TIR, protección, ¿sí? Sí. O algis, ¿no? Pum, en los espejos, oye, estoy sintiendo algo, pon algis, pon feju, pon sella, bloquea, ponlo, píntalo con un palo en el piso, en fin, píntatelo o sea, es muy práctico, esta parte talismánica no necesitas tener. En la parte de, por ejemplo, las runas, les digo a todos mis alumnos, mira, normalmente en tarot te digo, chécate en Amazon, ahí, normalmente doy el Rider White, pero pues tienes para escoger precios porque hay diferentes versiones y todo, y pueden dispararse, pero más o menos yo sé que el tarot va de los 200 a los 500 pesos, promedio, ¿sí? En las runas les digo, no tengo idea. O sea, puedes encontrar unas runas que te valen 100 pesos contra unas que te valen 1500 porque están hechas de cuarzo y que bla, bla, bla. No, aparte, si quieres más barato, pues te compras un cortinero, lo partes y lo haces tú y hasta mejor, ¿no? No, lo mejor les digo, son las runas gratis. ¿Cómo las runas gratis? Agárrate tus maderitas, así como las tengo yo, las cortas, las lijas, las pules, les trazas tú tus runas y te quedan padrísimas, pero además el chiste no es tanto el hacer, sino en trabajarlas, ¿sí? Porque además estas runas hay que activar. Digo, igual también se activa un tarot, pero esto es... Es más complicado. O sea, yo he activado tarots y he activado runas, y las runas requieren mucha más preparación, mucha más conexión con las runas y mucho más, incluso me atrevería a decir mucho más tiempo para entenderlas y para activar cada una. Claro. Y aquí hay una cosa que entramos también, Rich, al último nivel de las runas, porque estamos hablando que es alfabeto, es esta parte oracular, es esta parte talismánica, y entramos a otro nivel que tiene las runas, que es la parte de sanación, ¿sí? Lo que llaman la medicina Vidkar, ¿sí? Que entre todas estas curiosidades viene una parte que le llaman el Bikti, ¿sí? Que es como el sabio, esta persona que tiene la capacidad de manejar, de manipular, de trazar, de bajar la energía de las runas. Y cuando tú ya llegas a entender en plenitud las runas, entonces tú puedes, se llama cantar las runas, que de alguna manera es vibrar, es emitir el sonido de las runas, pero no es tanto el sonido, porque no es un mantra, ¿sí? Es de alguna manera, es vibrar la energía, imprimir, ¿sí? Esa energía en la persona para equilibrar su energía, ¿sí? Entonces, de esta manera estamos haciendo una especie de, no es, pero para que me entiendas, una especie de Reiki, ¿sí? Aplicando la energía de las runas, ¿sí? Entonces, esto es, de alguna manera, como esta parte que se tiene que manejar dentro del concepto de las runas. No es algo fácil, es algo que, les vuelvo a repetir, hay que entender la mentalidad, ¿sí? Hay que entender las 9 nobles virtudes, esta parte de honorabilidad, coraje, laboriosidad, esta parte de, o sea, hay una filosofía de vida. Hay que entenderla, ¿sí? Y hay que saber vivirla. No es fácil, ¿sí? Yo he colaborado... Porque aparte, perdón, me imagino que hay que hacer hasta cambios en tu vida, ¿no? O sea, es que la gente cree que vivir las runas es, ay, voy a salir y me va a pasar algo maravilloso, ¿no? Y a veces es, sí, vas a salir, probablemente sí te va a pasar esto maravilloso, pero te va a obligar a cambiar algo en tu vida que estaba mal, algo que la propia runa te está enseñando cómo verlo. Claro, esta parte maravilloso que hablamos, es muy cierto, te pasa algo maravilloso, pero muchas veces esta parte maravillosa no la quieres, ¿eh? Sí, es cierto, es muy cierto.
me va a pasar algo maravilloso. Sí, te va a ir de la fregada y te van a correr y vas a sufrir y la vas a pasar del carajo. ¿Por qué? Porque estabas en un trabajo que no te gustaba, pero te aguantabas. Porque estabas en una zona de confort. ¿Y qué hacen las runas? Sacarte de ahí y la vas a pasar para que encuentres tu mejor camino. Entonces, muchas veces va a ser positivo, claro, pero muchas veces no quieres. O sea, mejor déjale ahí, no le muevas tanto, ¿me explico? Entonces, es muy interesante esta parte de entender la mitología desde una parte de vista más profunda, ¿sí? De alguna manera ubicar desde un punto de vista más real, ¿sí? Lo que es esta consideración. Digo, Marvel tiene, y además esta nueva manera de ver a los superhéroes es la nueva mitología, ¿no? Son estas figuras aspiracionales de los jóvenes, y está bien, no pasa nada, pero necesitamos profundizar, no podemos quedarnos en la orillita, ¿no? Como tú dices, han romantizado mucho el personaje de Loki, este dios del engaño, este dios que es el villano. ¿Cómo te puedo explicar que no es? No es así. No. De hecho, yo me atrevería a decir que es más la víctima que el villano. Claro, porque además Loki sí es el dios del engaño, sí es el dios, pero es el dios que muchas veces activa la acción, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, por ahí hay una obra de teatro muy famosa de William Shakespeare que se llama Sueño de una noche de verano, que habla, correcto, sí, me lo pasa a la parte victoriana y todo eso, pero habla de las hadas, pero el personaje principal es Loki, que de alguna manera es Loki, porque es de Loki a Loki, no pasa nada. Sí. Y es precisamente el que mete a todos en un conflicto para que se desarrolle la trama, ¿sí? Eso te lo hablo a manera literaria, pero a manera de la vida real, muchas veces Loki es el que activa los problemas, los conflictos, esta parte caótica que va a llevar a que las cosas se muevan, ¿sí? Justo me acordabas, hay una oración nórdica que es algo así como de que se le hacían los nórdicos cuando salían a la mar, que era justamente como algo así como: Odín, dame tu sabiduría para el camino; Thor, dame el coraje; creo que Tyr le pedían la valentía, y a Loki le pedían las risas y digamos, el cotorreo en el viaje, ¿no? O sea, esta parte más como de, aparte, ayúdanos a divertirnos, ¿no? Claro, esta parte de Loki es importante porque si bien es como un personaje polémico, es un dios que se mete con las esposas y hace como sus... pero sí también pone mucho orden, dentro de su desorden pone mucho orden. La idea es entender esta parte que habíamos comentado del Bin Rune, es cómo combinar ciertas runas, 2, 3, pero porque de alguna manera todas las runas tienen que ver con una cosa que se llama la Wyrd, ¿sí? La Wyrd o la red es un símbolo que es como un tejido, pero todas las runas encajan en esa red, ¿sí? De esa red todas están interconectadas y de alguna manera la esencia o el aprendizaje es que todo está conectado. La riqueza con el sufrimiento, con todo está conectado entre sí, ¿sí? Le llaman la red del destino, la Wyrd del destino. Entonces, de alguna manera, el tener estas partes de los Bin Rune, estas combinaciones, y de repente nos gusta porque en esta parte de la magia a la gente le encantan las recetas de cocina, ¿sí? Me meto a internet y pongo Bin Rune del amor, esto y el otro, ¿sí? De nada sirve si no entiendes por qué la combinación, ¿sí? Si no aterrizas esa energía y si no sabes cómo manejar, porque si buscas las runas que tienen, sí, es para el amor, para la protección, para eso, pero necesitas entender y profundizar y entrar en las runas para saber si es realmente lo que buscas, ¿sí? Entonces, esa parte es como muy importante y muy interesante, el que nosotros podamos aprender las runas profundamente, conocerlos, tener una estructura, ¿sí?, de aprendizaje e ir asentando el conocimiento, Rich. Las runas no son fáciles,
No. Las runas requieren mucho de tu participación. Yo diría que hasta más que en el tarot, Sí, necesitan más de tu participación. En el tarot tú eres como intérprete. Yo estoy aquí, yo te digo, las cartas te dicen esto, ¿sí? Pero en las runas tú eres parte del oráculo. Tú te Sí, vuelves una esencia del oráculo, es ¿sí? correcto. Ya no eres el espectador, tú no eres el intérprete, tú eres parte de las runas, ¿sí? Ok. Oye, Eso es. por ejemplo, algunas cosas que podría sugerirles, porque hay mucho mito alrededor de las runas, y ya para ir también acá en un poquito del programa, algunas cosas que tengan como mucho cuidado, como algunos consejos como un poco rápidos que podemos dar, porque insisto, o sea, ya decías uno, ¿no? A ver, no te tatúes cualquier runa, ¿no? Es como que, ay, se ve bonita, pues esta, oye, ve que te estás tatuando, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de consejos puedes dar? Mira, aquí en cuanto a las runas y al mundo nórdico, no nada más en las runas, sino tenemos varios símbolos. El Bagnut, lo que es la brújula vikinga, lo que es el árbol de Asgard. O sea, hay mucha parafernalia. No se tatúen ni trabajen con algo si no lo entienden en Fue ahorita aquí en su casa y el internet decidió que era buen momento para irse de sabático. Entonces ya estamos de vuelta. Ahora sí, nos estabas contando un poquito que con las runas hay esta cuestión del Valnut y la brújula nórdica. Cuéntanos ellos un poquito más. Hay muchos símbolos que parecen tribales, están muy bonitos, pero yo sí les recomiendo que traten de profundizar mucho en qué significa. Sí traen una fuerza y necesitan saber si eso es lo que realmente requieren. No se tatúen runas si no saben lo que es, ¿sí? No lo Correcto. hagan, por favor, porque no sabes si lo que estás haciendo es contraproducente, ¿sí? Si en determinado momento quieres porque tienes muchas ganas, porque te gustó, consulta con un experto y estoy a sus órdenes, ahorita les dejamos el teléfono, oye, quiero, tengo, mira, pienso, y yo les digo, sí, no, aguántate, mejor píntate una florecita o lo que sea, pero no jueguen con las runas, porque les vuelvo a repetir, es una energía muy fuerte que puede generarles el efecto contrario de lo que desean, ¿sí? Entonces, Correcto. creo que eso es importante y y pues no sé, ¿qué más puedo decirles? Muy bien. Oye, hablan un poquito también de esta parte de las bind runes, porque ojo, hay mucha gente, yo he visto que hay gente que hace bind runes hasta pegando runas con sigilos y hacen un mezcladero horrible. Entonces, que de las bind runes obviamente también lo mismo, no la puede hacer cualquiera, tiene que ser alguien con bastante conocimiento para que las runas no choquen, pero ¿qué nos puedes decir sobre las bind runes? Mira, aquí una de las cosas más importantes de una Beam Room, porque tú puedes generar, pero todas las Beam Room tienen que encajar en la Weird. O sea, como Mm, tú dices, de repente le mezclan con sigilos y le ponen y le mezclan. Para entender, todas las runas tienen que tener las líneas rectas. Y hay unas que las combinan con ciertas combinaciones que mezclan runas furta con islandesas, con runas de las brujas, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, sí, hay como runas dentro de Internet que son muy estándar, pero vuelvo a repetir, necesitan entender y penetrar en qué significa cada una para saber si es realmente lo que están buscando, ¿sí? Hay una comunidad vikinga en Guadalajara, el cual les mando muchos saludos, a Carol y a Baldur, que hacen una comunidad vikinga muy interesante porque es una comunidad, es el clan del cuervo, ¿sí? Que tratan de vivir realmente la esencia nórdica y de verdad cuesta mucho trabajo, ¿sí? sí. Yo admiro esa comunidad, hay mucha gente que está metida y todo eso, y es el tratar de vivir, fíjense bien, siguiendo los 9 principios, las 9 nobles virtudes, es Eso complicado. nunca dijimos, o sea, dijimos dos, pero ahora sí nos puedes decir las nueve. Bueno, de las 9 nobles virtudes está la primera, el coraje, Ah, ok. el honor, Ujú. la laboriosidad, ¿sí? Está la runa de la hospitalidad, ¿sí? Eh,
¿qué otro? Se me van, déjame sacar Sí, porque de claro. repente las tengo. Que también además lo que Maulus busca para recordar que después de esas 9 virtudes nórdicas también le salieron las 7 virtudes caballerescas, que de hecho van muy de la Muy mano. de la mano. Sí. De hecho, recordemos que justamente Inglaterra, con este famoso rey Arturo, que es el que supuestamente es como el caballero máximo, justamente él tiene contacto con los nórdicos, ¿no? Bueno, en las leyendas, ¿no? Entonces, literal, por eso se dice que de ahí salen las 7 nobles virtudes de los caballeros, ¿no? Ahora sí, Mau, Sí. perdón. Y es esta parte simbólica de los números, Sí. es esa parte de, aquí son Ah, bueno, 7 sí. porque es como cabalístico, aquí son 9 porque son nórdicos. Sí. Coraje, verdad, honor, fidelidad, disciplina, hospitalidad, laboriosidad, autosuficiencia y perseverancia. Esas son las 9 nobles virtudes, ¿sí? En primer lugar, todas tienen que ver con la subsistencia del clan, de la tribu, ¿sí? Toda esta parte de ser autosuficiente, ser perseverante, tener la disciplina, todos son, realmente estas virtudes son de un carácter fuerte, ¿sí? No estoy hablando de a lo mejor no, esta parte de la hospitalidad que podría ser como la única virtud que es como amable, porque estamos hablando de coraje, la verdad, o sea, siempre la verdad, nada de mentira, esta parte de honor que implica la fidelidad, esta parte de fidelidad no nada más habla y no es como la cuestión de pareja y la cuestión de sexualidad era muy cuestionada en los pueblos nórdicos, ¿sí? Pero aquí el chiste es de que todos sobrevivieran, entonces esta parte de yo me voy de viaje vieja y si tú tienes algo que ver no importa porque yo también tendré esa parte de Deberes. fidelidad no era, pero la fidelidad al rey, la fidelidad al señor, la fidelidad al clan era lo más importante. Esta parte de disciplina, este control, ¿sí? Sí. Que dicen, muchos de esos estudios que hay acerca de las 9 nobles virtudes decían, era una manera psicológicamente para que el pueblo resistiera, ¿sí? Los embates tan duros del clima. Estamos hablando de lo que es Dinamarca, Noruega, Finlandia, ¿sí? Estos pueblos que eran azotados 9 meses con invierno, ¿sí? Entonces, si ellos no tuvieran esta parte de perseverancia, si no tuvieran tatuado en los huesos esta parte de ser autosuficientes, laboriosos, no hubieran aguantado, Rich, no No, hubieran no, aguantado, no, no, para nada. ¿sí? Sí, Y no. aquí no es de que, ay, pues yo, no quiero y hoy no no, aquí no es, o sea, una persona que no sea laboriosa, que no sea autosuficiente, es una persona que pone en riesgo a todo el clan. Entonces, Sí. vas para afuera, ¿sí? Sí, no, y aparte, ojo, muchas veces era gente que no cargaban, ellos no cargaban gente, incluso hasta muchas veces los propios enfermos se hacían a un lado a propósito porque decían, a ver, no puedo ayudar, por lo menos no estorbo, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay cosas que dentro de la historia se conocen. Si bien sabemos que, y aparte aquí vienen como ciertas historias interesantes. Santa Claus, el personaje de Santa Claus Sí, está inspirado realmente en San Nicolás de Bari, obispo de Mirra, Turquía. Tiene que ver con la parte del desierto en Turquía. ¿Qué tiene que ver con el Polo Norte? Bueno, es que lo mezclan con Odín, ¿sí? Y hay como una incongruencia. Nicolás de Bari estuvo en el primer concilio de Nicea en contra de los paganos y termina de ser el santo más pagano de todos, porque lo totalmente. mezclan con lo pagano. San Francisco de Asís, que él estaba en contra de la iglesia y les rebatía y les dijo, son bola de rateros, desgraciados, termina siendo el santo más santo de todos. Es el pagano más santo y el otro es el santo más pagano. En fin, Sí, cuestiones de la historia. Pero ¿por qué esta parte de Odín la combinan con Santa Claus? Porque en los inviernos eran tan duros que, o sea, en la mente del nórdico, la continuidad del clan era lo más importante. Entonces, sí. no hay suficiente alimento. ¿Quiénes son los que tienen más probabilidades de sobrevivir? Los niños, los jóvenes, los papás. Pues la gente grande
te tengo mucho respeto, ¿eh? No es que te deseche, no es que te minimice, pero no tienes tanto chance. No eres tan útil. Vete de aquí hasta el pueblo de hasta allá a ver si tienen comida para ti. Y la gran mayoría de las veces, pues a lo mejor morían. Entonces, Sí, no llegaban. para que los niños no tuvieran esta pérdida tan fuerte, llegaba Odín en Sleepling, el caballo de 8 patas, los 8 renos, ¿sí? A darles regalos, a hacer que no fuera tan duro la pérdida de la gente grande, de los abuelos, ¿sí? Pero es esta parte, ¿sí? En la cual vemos que la dureza, ¿sí? De la cultura nórdica es por la pervivencia del clan, ¿no? En el primer capítulo, no me acuerdo si es el primero o el segundo capítulo de la serie de vikingos, está esta parte que llega el Harald a ejercer la ley y uno se declara o lo declaran culpable de asesinato, entonces, ¿cómo quieres morir decapitado, va? Y al otro día el otro llega, ni lo están deteniendo, ni se quiere escapar, él llega y él solito se inclina, pone la cabeza y el hijo de Ragnar Lodbrok, pues lo voltea, no le van a cortar la cabeza, no quiero ver, y le voltea la cabeza y dice, si él está honrando su palabra, viniendo y poniéndolo así, tú no puedes deshonrarlo volteándote. Entonces, incluso esta famosa águila de sangre, ¿no? Que era o sea, era la forma de, haber ya traicioné a mi clan, la única forma de retomar mi lugar en el Valhalla y verme con honor, pues este sacrificio un poco brutal, ¿no? No lo podemos escribir muy completo, era un sacrificio muy agresivo y muy violento, pero era la forma en que se iban, pues, tranquilos, ¿no? el honor estaba por encima, Exacto. ¿sí? De todo, ¿sí? De la vida. No importa que me mates con tal de que conserve mi honor, ¿no? Así es. Entonces, estas 9 nobles virtudes, esta parte de entender la manera de ver la vida, tiene mucho el contexto de las runas, ¿no? Sí. Esta parte de las runas es algo que te abre no nada más a esta posibilidad de verlo como una cuestión oracular. Siento que más que un oráculo, las runas es un mapa de vida, Sí. es un mapa del alma. Entonces, no nada más te sirve, como igual, el tarot no nada más es un oráculo, también es una trabajo, un taller de autoconciencia. Pero las runas, de alguna manera, también tiene que ver mucho con ser una proyección de energías que me pueden ayudar. A diferencia del tarot, ¿sí? Las runas de alguna manera, si las conozco y sé manejarlas, pueden ser programables por mí, ¿sí? Yo puedo jalar la energía que necesito en los momentos más complicados. Así es. Sí, no. Pero bueno, mi estimado Mau, muchísimas gracias. La verdad, padrísimo y súper bien, porque aparte sí es una forma bien distinta de ver las runas a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Mau, cuéntanos, porque yo sé que tienes un curso que apenas va empezando, o sea, todavía están en tiempo de entrar. Cuéntanos un poquito de tu curso, dónde te encontramos. Rápidamente, si te interesa aprender runas, me puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 55 47 40 50 13, ¿sí? Es todos los miércoles, ¿sí? Desde las 9 de la noche, simbólico, hasta las 11 de la noche, ¿sí? Es el curso de runas y, vamos, la idea es aprender y dominar esta parte, conocer, vivirlas, experimentarlas. No es un curso corto, es un curso de 6 meses, ¿sí? Una clase a la semana, no es caro, ¿sí? Procuro que todos mis cursos sean accesibles, 200 pesos por clase, ¿sí? Pero que sea algo que te deje. Terminando cada clase, yo les mando desde material hasta las grabaciones para que tengas la confianza de repasar, de ver, oye, no pude estar, ahí tienes, no hay pretexto para que no continúes o que tengas alguna situación. Es muy interesante y es un camino que, si se va a aprender, lo mejor es aprenderlo bien. Sí, correcto, perfecto, mi estimado, pues muchísimas gracias. Oye, ¿en qué redes te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos ver?
Redes, me pueden encontrar todos los martes, sale un programa nuevo en Wicca Radio México. Wicca Vayan a Radio escuchar, México. está increíble. Lo puedes ver ya sea en la página de Facebook, Wicca Radio México, en YouTube, Wicca Radio México. Lo puedes ver también en Vive Radio, viveradio.mx, viveradio.net. Ahí estamos todos los martes, ¿sí? A las 3 de la tarde. Obviamente, pues en YouTube, en Facebook puedes verlo. Entras y ves todo el material. Digo, aquí tenemos también la pequeña cantidad de 14 años transmitiendo ininterrumpidos. Excelente, mi estimado, muy bien. Oye, pues saludos hasta les quieras mandar, saludos a alguien específico. Pues obviamente, mira, quiero mandar un saludo muy fuerte a la comunidad nórdica de allá de Carol y Baldur, ¿sí? Porque me han abierto las puertas y hemos podido trabajar muy de la mano con ellos, ¿sí? Y para mí han sido como esta parte interesante de ver cómo si hay personas que toman en serio esta parte, Sí, ¿no? sí, No sí, sí. es de moda, es realmente entrarle al cuerno durísimo, ¿no? Sí. Entonces, mis respetos a Carol y a Baldur, a toda la gente de Astral Media, de verdad. Muchas gracias. Y gracias, digo, siempre hemos estado como hermanados desde contigo, con Carly, con todos, y a mí me da mucho gusto que podamos seguirnos viendo y trabajar en armonía y estar compartiendo, ¿no? A toda la gente que quiere. Y te digo, Muchas gracias. yo aquí sigo en el programa toda la semana sin falta y tratando de compartir. O sea, tengo el curso de runas, el curso de tarot, el curso de Wicca Celta Fairy, que es la tradición que yo manejo, y algunos cursos que de repente, sobre todo, no sé si lo has visto, Rich, pero de repente hay inquietudes que tiene la gente, ¿no? Se vino, sobre todo al principio de este año, una gran como idea de me están hechizando, me están embrujando, me están todo eso. Entonces hice un curso precisamente de defensa psíquica, protección energética, porque pues no te esperes a que te embrujen todo eso, sino aprende a mantener limpio energéticamente tu espacio, que también de repente doy ese curso, porque es más importante que la gente no esté nada más esperando a que te hechicen, ¿no? Pues también empieza... También de repente el defenderse, porque aparte tampoco se trata de joder al otro, es nada más, oye, a ver, Bueno, me estás aventando esto, pues ahí te va de regreso, hijo, mira, todo lo que me estás dando tú. yo nada más te lo aviento. Exacto. Yo nada más les recuerdo que uno de los símbolos más populares que hay, sobre todo en la época del rock, fue precisamente este símbolo. Sí, sí, sí. Porque salió, ahorita se me fue el nombre del cantante, tú a lo mejor te acuerdas de él. Creo que fue Dio. Era uno de descendencia irlandesa, Sí. ¿sí? Que irlandés o italiano, que cuando salió, dicen que por primera vez a un concierto, sintió tanta energía que hizo esto, pero esto se llama la mano cornuta, ¿sí? Que es un símbolo como para, cuando sientes mucha energía, devuelves, o sea, es como, no me inundes, te aviento lo que sobra. Entonces, esto no es hard rock, esto es... Ya tengo la información y sí estaba en lo correcto. Ron James Dio. Ron James, fue el primero en hacerlo. De hecho, Dio aparte tiene parte de sus cuerdas muy de metal. Y sí, aparte de esto también hay otra cuestión. Era una forma un poco de burlarse de su mamá, que también su mamá decía, ¿cómo vas con tu música satánica? Entonces su forma fue decirle, mira, cuernitos, el diablo. Entonces, bueno. Sí, que nunca tuvo que ver como con estos cuernos del diablo, sino era como la media luna, que era devolverle energía, ¿no? Exacto. Pero te digo, es importante conocer y profundizar esto. Así es. Pero mi estimado Mau, muchísimas gracias. Amigos, recuerden que la próxima semana por ahí estoy viendo un programa de constelaciones que vamos a tener con un invitado muy especial, ya les contaré. Y también esta semana no se pierdan Bitácora de un Alquimista, porque vamos a estar hablando justamente, ahorita se puso muy de moda, ya les hice un programa que se llama Brujería, justamente enfocado en esto de la IA para la brujería, pero ahora me llegó al correo de Astral un video de una chica que utiliza la IA para hacer sus manifestaciones. Entonces,
pues vamos a chismosear un poquito en eso, vamos a platicar un poquito de eso. La verdad está interesante, yo tengo mis severas dudas de si funciona o no, pero nada más vamos a probar. Ahora sí que esto va a ser un experimento y lo voy a hacer yo con ustedes. Así que no se pierdan, acuérdense, el jueves, 1 de la tarde, sale Bitácora de un Alquimista, así que allá nos vemos. Muchas gracias, Richie. Muchas gracias a todo tu público. Gracias a ti, Mau. Amigos, esto fue Camino Astral. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. No se les olvide darle like y suscribirse. Bye, bye.